Oramos. Oramos. Señor, te adoramos y te bendecimos una vez más. Y una vez más, Señor, agradecemos por tus bondades y por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos, Señor. Y fuimos insertados a la vid verdadera, Señor. Tú eres, Señor, nuestro amado y todo suficiente Salvador. Y nosotros, Señor, agradecemos en esta mañana, Señor, tal privilegio que nos haya traído a ti, Señor, con la finalidad de salvarnos, Señor, de hacernos tus hijos, Dios. Gracias por tu palabra que es toda suficiente, Señor. Tu palabra que es inerrante, Señor. Te pido que hable a nuestros corazones. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nosotros y que Cristo sea exaltado a través de la exposición de la misma, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo en esta mañana. Ayúdanos a proclamar a Cristo. Y ayúdanos, Señor, a vivir conforme a la palabra de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Les recuerdo que yo leo en la versión de las Américas, la traducción de las Américas, Biblia de las Américas. Y leo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a estar hablando en esta ocasión de la vid verdadera. Y es el tema que tenemos para esta mañana, rogándole al Señor que nos permita concluir estos 3 versículos. La vid verdadera. Luego de nosotros ver cómo el Señor le da consuelo, cómo el Señor le da dirección a los discípulos en el capítulo 14, cómo todo este capítulo 14 el Señor lo tomó para esto, pocas horas antes de su crucifixión, darle dirección a este corazón, a estos corazones atribulados, a estos corazones que se sentían desamparados, porque ya el Señor le había dicho a ellos que los iba a dejar, que llegaba el momento de dejarlo, y ellos estaban entristecidos, y el Señor le da consuelo a ellos en todo este capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Hoy llegamos al capítulo 15. Y en el capítulo 15 el Señor insiste en la necesidad absoluta de una unión y una comunión íntima con Él. Y es lo que nosotros vamos a estar viendo en todo el capítulo 14. Esta necesidad absoluta que tiene cada creyente de tener una unión, una comunión íntima con su Señor. Y lo vamos a empezar a ver. Vamos a ver la imagen de la vid, la imagen de los pámpanos o de las ramas. El propósito principal aquí es mostrar la unión de Cristo con el Padre y la unión de Cristo con los creyentes. Esto se dijo, el contexto de esto fue durante la noche de la cena pascual. Un poquito más concreto podemos decir que quizás luego de la institución de la cena o poco después acontece entonces esto que nosotros acabamos de leer en el capítulo 15. Esa noche se vio en la cena, mientras ellos cenaban, el cordero, el pan y el fruto de la vid, o sea, el vino. Y Jesús dice en el versículo 15, en el versículo 1 del capítulo 15, yo soy
la vid verdadera. Imagínense, en este contexto ellos están cenando, está el cordero, está el pan, está el vino, y allí Jesús le dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Esto a pocas horas de su muerte, y a pocas horas de su muerte Jesús nos da la séptima frase: yo soy la vid verdadera. Aquí nos da esta séptima frase y nos las da justo antes de su muerte. Y estas 7 frases que nosotros encontramos en todo el Evangelio de Juan, estas frases son utilizadas por Juan para Juan afirmar la deidad de Jesús. O sea, para Juan mostrar que Jesús es Dios. Jesucristo es la fuente de todo, y nosotros lo vemos y lo encontramos en todo el libro. Jesús es la fuente de todo. Jesús es la fuente de la vida. Jesús es la fuente del crecimiento y de la productividad. Jesús es la fuente absoluta de todo. Única fuente inagotable de todo es nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que la vid es el pueblo de Israel, y vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento que cuando se refiere a la vid se está refiriendo al pueblo de Israel. Mire cómo lo dice el Salmo 80, versículo 8. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Una vid de Egipto. ¿Quién era que estaba en Egipto? Israel. Y haciendo referencia a lo que es Israel como la vid de Dios. Mire Jeremías capítulo 2, versículo 21. Dice: pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? ¿Quién plantó a Israel como una vid escogida? El Señor. Y el Señor mismo está diciendo a través de Jeremías que Israel es la vid escogida. Pero hay un problema, y fue que Israel fue infiel e Israel fue infructífera. Y vemos cómo se lamenta, cómo este fracaso de Israel en producir frutos. Y el juicio de Dios fue inminente para Israel. Mire cómo lo dice Oseas capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Dice: Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo, según la abundancia de su fruto. Así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Versículo 2. Su corazón es infiel, ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados. Dios está acusando a Israel de tener un corazón dividido. Dios está acusando a Israel de un dualismo espiritual. Era una gran viña sembrada de frutos, pero su infidelidad le causó ruina. La infidelidad de Israel con otros dioses le causó una ruina terrible. No puede existir un dualismo entre el mundo, entre las cosas del mundo y el amar a Dios. Esto no es compatible. Esto es como usted no puede mezclar el agua y el aceite. Bueno, no podemos tampoco mezclar las cosas del mundo y las cosas espirituales. No podemos mezclar el servir a Dios y amar las cosas del mundo, porque no son compatibles. No podremos. Israel no lo pudo hacer. Israel cayó en ruina por este tipo de cosas. El que ama al mundo, nos dice Santiago, el amor del Padre no está en él. Es tan simple como eso. El Señor no quiere
un corazón dividido. El Señor no quiere nuestro corazón dividido entre una parte le pertenece a Él y otra parte le pertenecen a nuestros deseos perversos y pecaminosos. No, no es eso. Es solo un corazón, un solo corazón, donde el Rey y dueño de ese corazón es el Señor Jesucristo. Es un solo corazón, donde ese corazón tiene como centro a Jesucristo. Jesucristo es el centro de ese corazón. Y debemos poner las cosas en balanza. Y la balanza debe estar inclinada en Dios. No es que vamos a ponerla. Hay un balance entre lo que son las cosas del mundo y las cosas espirituales. No, haga el balance, coloque la balanza, pero la balanza debe estar inclinada a las cosas espirituales. Israel era idólatra y el Señor condenó a Israel por su idolatría. Y usted puede decir, wow, esta nación, luego de ver todo lo que Dios hizo, ellos tenían los profetas, tenían la ley, y ver todo eso, y eran idólatras ellos, sí, al igual que nosotros. Nosotros también somos idólatras. La idolatría es todo lo que ocupa el lugar del Señor en nuestros corazones. Y muchas veces nosotros, al igual que el pueblo de Israel, sustituimos al Señor por cosas, algunas de ellas inanimadas, o por deseos, o por gustos. Alguien diría por esposos, o por esposa, o por hijos, o por amigos. Hay quienes hasta por ropas, vehículos, cuentas bancarias. Tenemos que reconocer que nuestro amor por Dios algunas veces nosotros lo ponemos a competir con cosas materiales. Y colocamos por encima de Dios las cosas materiales y colocamos muchas veces por encima de Dios cosas que son triviales. Y la ponemos por encima de Dios y terminamos amando esas cosas y terminamos entonces siendo idólatras. Idólatras por cosas triviales. Porque le damos prioridad a esas cosas y no le damos prioridad a Dios. Usted me puede decir, pastor, pero mi vida está centrada en Dios y todo lo mío tiene que ver con Dios. Sí, eso es bueno decirlo. Pero es tu vida la que va a decir si eso es así. Es tu relación, tu día a día la que va a decir si en realidad eso es como tú lo dices. A veces queremos que lo estamos haciendo bien, pero necesitamos centrarnos en Jesucristo. El Señor no quiere una parte de nosotros, el Señor lo quiere todo. No es una parte, no es un pedazo. El Señor no quiere tener derecho en una parte de nosotros. Todos nosotros como creyentes somos de Dios, le pertenecemos a Dios, somos sus criaturas y somos propiedad privada de nuestro Dios. No es una parte de nosotros lo que le pertenece a Dios, es absolutamente todo. Y si todo lo que nosotros somos le pertenece a Dios, entonces en cualquier circunstancia, en cualquier área de nuestras vidas, cualquier cosa que se presente, nosotros vamos a ir donde el dueño, nosotros vamos a ir donde el Señor, nosotros vamos a ir donde aquel que es nuestro dueño y a quien le pertenecemos, que es al Señor. Y vamos a buscar respuesta en Dios y no en el mundo. Vamos a buscar respuesta en la Biblia, no en la psicología. Vamos a buscar respuesta en la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y nuestra regla de conducta. Esa es la palabra de Dios. Nada tiene más poder que la palabra de Dios. Nada es más glorioso que la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Y esto no es opcional. Nosotros debemos entender que Jesucristo debe ser nuestra razón de ser y nuestra razón de vivir. Pero no es que usted diga que sí, yo siempre lo he dicho que Jesucristo es mi razón de vivir.
¿Y tus hechos qué dicen? Cuando tienes que enfrentarte a situaciones donde debes mostrar que es así, lo haces. La apostasía convirtió a Israel en una vid vacía y ya no serían ellos portadores de la bendición de Dios. Ahora, quien es el portador de las bendiciones del Señor es el Señor Jesucristo, quien es la vid verdadera. Por eso dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Jesucristo está hablando de Él como la vid verdadera, pero quienes están escuchando saben que ya en el Antiguo Testamento Dios había dicho que Israel era la vid escogida. Israel era la vid en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo es la vid verdadera en quien solo en Él hay salvación. Podemos decirlo de esta manera. Jesucristo desplazó a Israel. Las características distintivas para ser miembro de la familia de Dios es la fe en Jesucristo. Jesucristo es la mayor y la más gloriosa demostración de amor y de poder. Israel era un tipo de la vid verdadera. O sea, Israel no era la vid verdadera. Israel era un tipo. O sea, era una imagen de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? Jesucristo, la perfección, Jesucristo como la vid verdadera. Y recordemos que esto de la vid también es una figura o una imagen. Jesucristo es la revelación completa de la verdad de Dios. La máxima revelación. Él es lo máximo, lo perfecto. Y todo, absolutamente todo está por debajo de su poder y de su dominio. Jesucristo es el único camino al cielo. Jesucristo es nuestra única fuente de sustento espiritual. ¿Qué necesitamos nosotros para nosotros vivir victorioso de cara a la eternidad? ¿Qué necesitamos? Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo, quien es nuestro Salvador y nuestro amado Señor y nuestro amado Consolador. Jesucristo es el perfecto cumplimiento de esto que es la sombra de lo que había de venir, o de esto que es el tipo de lo que había de venir. Él es la vid verdadera y nadie como Jesucristo. Todo apuntaba a Él en el Antiguo Testamento. Todo apuntaba a Él. Y es Jesucristo la revelación final de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, dice el versículo 1. Ya Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Ya Él había dicho, yo soy el pan de vida. Ya Él había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ya Él había dicho, yo soy la puerta. Y ahora está diciendo, yo soy la vid verdadera. Y lo dice la noche antes de su muerte. La noche antes de su muerte le dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. La vid es la fuente y es el sustento de la vida de las ramas. Repito eso. La vid es la fuente y es el sustento de la vida de las ramas. Y las ramas deben permanecer en la vid para poder dar fruto. Porque no pueden dar fruto por sí solas. Usted quiere ver si esto es real. Cuando usted llegue a su casa, que concluyamos, llegue a su casa, corte un pedazo de una rama de un árbol, colóquelo en cualquier lugar solo, desierto ahí, y espere a que dé fruto. ¿Verdad que usted no va a hacer eso? O tiene problemas psicológicos, pues no lo va a hacer. Jesús es la vid y las ramas son los creyentes.
Las ramas fructíferas representan a los verdaderos cristianos. Un cristiano lleva fruto, pero lleva fruto porque está en Cristo. Es unido a Cristo. Es solo en obediencia a la palabra de Cristo. Y dice que el Padre es el viñador, o el Padre es el labrador. El Padre es quien planta. El Padre es quien cuida. El Padre es quien fertiliza. El Padre es quien riega. O sea, la planta de la vid existe porque el labrador la sembró, el viñero la sembró. Y esto nos debe llevar a entender la unión que existe entre el Padre y entre el Hijo. Y fruto de esta unión, entonces está el cuidado de las ramas, el cuidado con las ramas. O sea, el cuidado para con los creyentes que tiene el Padre a través de Jesucristo. El labrador corta las ramas que no dan fruto. Las ramas que no dan fruto simplemente se cortan, poda la planta y poda las ramas que tienen fruto, son podadas para que den mucho más fruto. Al que tiene fruto es podado para que dé más fruto. Esto es algo que lo entienden bien los que trabajan con plantas, ¿verdad esto? Que brega con plantas sabe lo que yo estoy diciendo. Yo en estos días llegué, quedamos de juntarnos en el templo y Héctor me dijo que íbamos a hacer algunas cosas aquí, que acordamos hacer algunas cosas. Él llegó primero, cuando yo llego veo que está desbaratando el jardín. Digo, pero por Dios, abusador. Y toda esa flor y toda esa cosa, eso no se hace. Yo le dije, si las plantas hablaran, adoloridas deben de estar. Y él me dice, es que para que puedan estar bonitas, hay que podarla. Si no y él sabe mucho de flores. Yo no sé mucho de flores, pero él sí. Para que la planta esté bonita hay que podarla. Y el texto está diciendo que cuando la rama tiene fruto, entonces se poda. ¿Y cuál es la finalidad? De que se muera, no, de que dé más fruto. Si las plantas pudieran hablar, gritarían cuando son pasadas por este proceso. Pero ese podar, ese quitarle a las plantas esas cosas que no le hacen crecer o que no le hacen echar más fruto, ese es un proceso doloroso. Incluso en nosotros los creyentes, ese parecernos a Cristo, ese el Señor quitar las cosas en nosotros que no se parecen a Cristo y que deben ser extirpadas de nosotros, ese es un proceso doloroso, ese es un proceso que nos duele, pero es un proceso necesario. Es un proceso necesario en nosotros. Se está extirpando algo que el labrador entiende que está de más o que no es necesario o que no nos deja avanzar. Y eso es un proceso doloroso. Y es lo que hace el Señor en nosotros. Nosotros somos podados y somos podados para que nosotros podamos llevar más fruto. El proceso del dolor, del sufrimiento, de crisis, de situaciones adversas en nosotros nos lleva a que nosotros demos más fruto. Y al final de cada proceso, nosotros debemos llevar más fruto. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿no duele el proceso de ser podado por el Señor? Duele. Nos sentimos como que la situación difícil a veces nos va a tragar. A veces nos sentimos como que no nos vamos a recuperar de esta. A veces nos sentimos como que la oscuridad del proceso nos va a hacer sucumbir ante el pecado y olvidamos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que el Señor nos está guiando en un proceso doloroso para que luego nosotros llevemos más fruto.
Y es como debemos verlo. El Señor nos poda para nuestro propio beneficio. Y si lo debo bajar un poquito más y decir algo que quizás sea hasta incomprensible. El Señor provoca sufrimiento para nuestro beneficio y para que nosotros llevemos más fruto. Y a veces las lágrimas son parte de ese ser podado por el Señor. El dolor, los momentos que nosotros no quisiéramos atravesar nunca, esos momentos difíciles que nosotros no quisiéramos nunca pasar por ellos, pero simplemente son permitidos por el Señor como un proceso para podarnos y nosotros poder crecer con un mejor follaje y nosotros poder llevar mucho más fruto. Nosotros nos deleitamos cuando nosotros vemos los frutos que tiene otro creyente. Y nosotros decimos, wow, yo quisiera ser como fulano. Yo quisiera ser como fulana. Nosotros vemos desde aquí y nosotros decimos, oye, el apóstol Pablo, wow, yo quisiera ser como el apóstol Pablo. Y tenemos estándar y decimos, mira, este es un buen modelo, y olvidamos que Jesucristo es el modelo y que detrás de todo hermoso follaje hay un proceso de dolor y un proceso de sufrimiento, porque el dueño de la viña, el viñero, el Señor, poda sus ramas para que puedan crecer más hermosa y con más fruto. Pero no podemos olvidar que es un proceso doloroso. No podemos olvidar que lo que nosotros somos hoy ha sido fruto de todo un proceso que el Señor nos ha llevado hasta llegar hasta el día de hoy. No fue que el Señor nos cogió en la escalera, en el primer eslabón, y de inmediatamente nos subió al último. No, es que nosotros vamos escalando peldaño tras peldaño, peldaños a peldaño, y no nos podemos saltar. Si saltamos uno, tenemos que volver atrás y seguir subiendo peldaño tras peldaño, porque vamos en un proceso de crecimiento donde la imagen perfecta, la cual nosotros perseguimos, la imagen perfecta que el Espíritu Santo quiere hacer de nosotros, es la imagen de Jesucristo. Es en Jesucristo, y por eso dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo es el modelo. Y llegar a la estatura de un varón perfecto nos va a doler. Nos va a doler cuando somos podados por Dios. Nos va a doler cuando el Señor haga cosas, cuando el Señor empiece a quitar cosas, cuando el Señor empiece a sacar cosas de nosotros con la única finalidad de que nosotros podamos parecernos más a su Hijo, de que nosotros podamos ser lo que las Escrituras dicen que debe ser un cristiano. Nos va a doler, pero entendamos que el sufrimiento es parte de esta carrera. Amén. Para nosotros poder crecer con más fruto y estar limpio, necesitamos el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos ser limpios, ser podados por el Señor, para que entonces esto pueda ser así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Nuevamente nos presenta a Jesús su relación con el Padre. Ellos son uno, es una unidad perfecta la que hay aquí. Y el versículo 2 nos dice que todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. O sea, no es que, bueno, el que no da fruto es cortado porque no dio fruto, y el que dio fruto lo dejamos así. No, se trata, se cuida. Se les cortan las imperfecciones para que pueda dar más fruto. Como el que cuida a la viña, quita las ramas que no dan fruto, asimismo el Padre rechaza a todos aquellos que no dan fruto espiritual.
El que no da fruto espiritual no es cristiano. Es tan simple como eso. ¿Cómo yo puedo medir que una persona es un creyente genuino o uno que no es creyente genuino? Simplemente el fruto del Espíritu. Si da frutos espirituales, entonces es un creyente genuino. Y el texto dice que el que no da fruto no está conectado con la vid. Como no está conectado con la vid, como no le está llegando la sustancia de la vid, entonces no puede dar fruto. El que no está conectado con Cristo tampoco puede dar fruto. Jesucristo es la vid y el fruto del Espíritu es indispensable para los creyentes. Porque este fruto es la evidencia de que Dios vive en ese creyente. La evidencia de que Dios vive en ti es el fruto del Espíritu. Pastor, ¿y qué es eso, el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto, si usted se da cuenta, son actitudes piadosas que caracterizan al creyente. Ese fruto del Espíritu consiste en actitudes que hacen distinto al creyente del no creyente. El no creyente no posee nada de esto, no tiene este fruto, no tiene esta característica, no tiene estas actitudes. Todo creyente debe tener esta actitud. Y debe tener esto porque es guiado por el Espíritu Santo. Y si es guiado por el Espíritu Santo y el fruto es el fruto del Espíritu, entonces por default. Amor, dice, habla del amor. Y este es un amor por elección, no por afecto. No es un amor que te dice, mira, cuando tú sientas, no es eso. Es un amor por elección, es que tú decides hacerlo por amor al Señor. Es un amor que está dispuesto a servir de manera voluntaria y es un amor que está dispuesto a sacrificarse y decide hacerlo aunque no lo sienta. No es un amor que está esperando sentirlo para hacer. Es un amor que decide hacerlo por amor a Dios. Tiene la disposición de amar, tiene la disposición de entregar. Mire cómo dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. El amor que entrega, el amor que da. El parámetro del amor del cristiano es el amor de Cristo. Jesucristo es nuestro modelo, quien nos amó de manera incondicional, siendo nosotros malos. Decidió amarnos a pesar de nosotros y es como nosotros debemos amar. Nosotros debemos amar a los demás. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos a pesar de ellos. O sea, usted debe amarme a mí, a pesar de mí, a pesar de como yo soy. Los que no son cristianos se distinguen porque no aman. Porque están centrados en ellos. Porque persiguen solo sus propios beneficios y ventajas. Pero el cristiano, como está conectado a la vid verdadera, da como fruto un amor incondicional, dando al otro lo que el otro quizás no merece, pero lo hace no porque lo merezca, sino porque tiene como base el amor de Dios, el amor de Cristo que fue derramado en Él y fue un amor que se sacrificó para amarnos y salvarnos aun cuando nosotros no lo merecíamos. Yo lo hago porque el fruto del Espíritu Santo
está en mí. Usted debe hacerlo porque el Espíritu Santo está en usted. Y el Espíritu Santo nos hace amar de manera incondicional. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y como modelo nosotros tenemos a Jesucristo de frente, quien es nuestro capitán. Pero habla también del gozo. Y podemos decir que el gozo es la fidelidad basada en Dios y no en las circunstancias. Es la felicidad basada en las promesas divinas. Eso es lo que se produce en una persona que sabe que todo está bien. Y todo está bien, no porque lo esté viendo con sus ojos que está bien. No, aunque todo esté en ebullición alrededor de él, él sabe que todo está bien porque tiene una relación con Cristo. Y no hay nada más confortable que eso. Y no hay nada más alentador que yo saber que tengo una relación con Cristo y que Cristo es Dios, que tiene poder absoluto sobre todas las cosas y que yo estoy seguro en sus brazos. El gozo es un don de Dios. Los creyentes deben deleitarse en las bendiciones, no las bendiciones que van a poseer a futuro, no, en las bendiciones que ya poseen. Nosotros somos coherederos con Cristo. Nosotros no seremos, nosotros somos. Y el creyente debe deleitarse en las bendiciones que ya posee. Y eso trae paz, la seguridad de saber quién es Cristo, la seguridad de saber quiénes somos nosotros por medio de Cristo. Este es el contentamiento que nosotros deberíamos tener. El contentamiento con Dios por todos sus tratos para con nosotros por medio de Jesucristo. Pero también está la paz. Y habla de la paz. La paz es una calma que viene fruto de la confianza total en Jesucristo. Una calma. ¿Qué es una calma? Una calma. Una quietud. La paz tiene que ver con Jesucristo, no con las circunstancias. Y esta paz es generada por las promesas de Cristo. Las promesas de Cristo en nosotros generan esta paz. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Saber que todas las cosas obran para el bien del cristiano nos da paz o debería darnos paz. Saber que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios, que Dios hace que las cosas obren para el bien de ellos. ¿Y por qué nos da paz? Porque no importa lo que estemos enfrentando, vamos a tener siempre pendiente que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Que cuando nosotros estemos al borde de un precipicio, que cuando nosotros estemos en medio de la situación más difícil, de la situación más terrible, de la situación más adversa, vamos a repetir en nuestra memoria: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cuando no tengamos alimento, cuando no tengamos vestido, cuando nosotros tengamos deuda, cuando tengamos crisis, vamos a repetir en nuestra memoria que nosotros sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y eso debería darnos paz. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Cuando la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y guardará vuestras mentes en Cristo Jesús. O sea, ¿cuándo habrá esa quietud? Cuando pasa lo que dice primero el versículo 6. Que ante todas las cosas no estéis afanosos.
que ante el afán y ante la ansiedad, nosotros vayamos en oración a nuestro Dios, en oración de gracia y súplica, y que demos a conocer a Dios nuestras peticiones. Y cuando nosotros descansamos en su promesa y sabiendo que Él puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera, eso va a traer paz y descanso a nuestras almas. Porque nosotros vamos a saber que lo que Él no ha hecho, no lo ha hecho porque no es su voluntad, o porque no es su propósito, o porque aún no es su tiempo. Pero estamos seguros en el Señor, estamos seguros en sus brazos, podemos confiar en Él. Él es nuestro refugio, Él es nuestro Salvador, y Él es nuestro Salvador. Podemos confiar en nuestro Señor. Podemos confiar en Él. Está la paciencia. Fíjense, no perdamos de vista que estamos hablando del fruto. Jesús dice, yo soy la vid, mi Padre es el viñador. Y toda rama que en mí no da fruto, el Padre la quitará. Y toda la que da fruto, entonces el Padre la va a podar para que dé más fruto. Entonces estamos viendo los frutos del Espíritu. La paciencia. La paciencia es la disposición tranquila para aceptar las situaciones irritantes y dolorosas. Es tener buen ánimo en las situaciones difíciles. Tener buen ánimo en las situaciones difíciles, sabiendo que nosotros no dependemos de las situaciones difíciles, que nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestro Señor Jesucristo, y que las situaciones difíciles serán solo un camino para nosotros terminar dando más fruto al final de esa crisis, al final de esa prueba, al final de esa situación. Seremos más fructíferos porque estamos en Cristo y Él nos estará guiando en el camino, en medio de podarnos, en medio de quitar las impurezas, porque la finalidad es que su gloria sea exaltada sobre nosotros, que su nombre sea exaltado sobre nosotros y que nosotros podamos al final llevar más fruto. Está la benignidad, que es un interés sincero por los demás. Es alguien que trata con amabilidad a los demás. Y hay gente que cuando está pasando por crisis, por situaciones difíciles, trata mal a los demás. Responde de acuerdo a la situación en la que está viviendo. Y tú dices, fulana está está atravesando por una situación difícil. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque mira la forma en la que contesta o mira la forma en la que se está expresando. Eso indica que está atravesando por una situación difícil. Es una persona que necesita hacerse un autoanálisis, porque el cristiano tiene ese fruto, el fruto de que cuando está pasando por en medio del volcán y se está quemando o siente que se está quemando, tiene la capacidad de estar tranquilo en Cristo y tratar a los demás con amabilidad. Esto solo lo hace un cristiano que tiene el fruto del Espíritu, que cuando se está quemando, la gente dice, pero que no debería ser así, pero que no debería reaccionar de esta manera, debería reaccionar de esta o cual manera, no debería reaccionar así porque está pasando por una situación difícil. Bueno, el problema es que no soy yo, que Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, yo soy una persona diferente, yo no soy la misma persona de antes, yo debo reaccionar a las circunstancias de manera distinta. Es Cristo, no soy yo. Es Cristo, no somos nosotros. Está la bondad, que tiene que ver con la excelencia de moral y la excelencia espiritual. Está la fidelidad, que la fidelidad es una persona leal y digna de confianza. Y eso cuando yo encuentro esto, de que eso es un fruto del Espíritu, un creyente debe ser digno de confianza. Y nosotros tenemos que admitir con dolor que hay muchos hoy que dicen que son creyentes y que no son dignos de confianza. Porque persiguen lo que la Biblia dice que no deben perseguir. Su centro no es Jesucristo.
y su visión no es la visión del reino, y no son dignos de confianza por su forma de comportarse y por su forma de vivir, pero el creyente debe o debería ser una persona confiable, una persona digna de confianza. Y eso habla del fruto del Espíritu en nosotros. El creyente debe tener dominio propio. O sea, el creyente debe temblar ante situaciones difíciles y con deseo de hacerlo, no hacerlo. Con deseo de hacerlo, pero él tiene dominio sobre sus emociones para poder decir no. Todo sarmiento o toda rama que en mí no da fruto, el Padre la va a quitar. Y todo el que da fruto, entonces el Padre no simplemente lo va a dejar así porque está dando fruto. Todo está bien porque yo estoy haciendo lo que debo hacer. No, simplemente el Padre lo ve y el Padre lo poda para que dé más fruto, porque no llegará un punto en esta vida en el que nosotros vamos a decir, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo no tengo que hacer más nada. Yo llegué al punto y ya. Todo el que está atrás que venga, que yo soy el modelo. No vamos a llegar allí a ese punto. Nosotros vivimos en este mundo, vivimos en un mundo pecaminoso. Nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso, una naturaleza pecaminosa, y nosotros vamos a tener que luchar día a día con el deseo pecaminoso. Día a día vamos a tener que luchar con el pecado. Día a día vamos a tener que luchar con las situaciones adversas que van a querer hacernos sucumbir. Y día tras día vamos a tener que confiar, vamos a tener que ir al Señor a pedir fuerza, vamos a tener día tras día que aplicarnos la palabra del Señor, porque esto es día a día. Nosotros tendremos que dar fruto, y ese fruto hablará de nuestra relación con Dios. Fíjense que las Escrituras nos dicen que las cosas que nosotros hagamos en beneficio nuestro hablarán de nuestra relación con Dios. No, eso es el fruto del Espíritu. Y el fruto va a decir lo que tú eres. Nuestro fruto dirá lo que nosotros somos. Y todo creyente debe dar ese fruto del Espíritu. Y como vimos en Gálatas, ese fruto tiene que ver con palabras pronunciadas o bien pronunciadas. Tiene que ver con nuestro obrar. Tiene que ver con todo cuanto nosotros hacemos. Y ese hacer que nosotros deberíamos hacer, valga la redundancia, debería ser para la gloria de Dios. Algo interesante es que el que da buen fruto es limpiado de manera constante por el Espíritu Santo para que dé más fruto. Yo no sé si usted ha escuchado gente decir que, oye, yo pasé por un proceso y ahora vuelvo y paso por otro. ¿Y cuándo será que yo voy a terminar de eso? No, es que el Señor te está podando, el Señor te está limpiando. Y tú vas a pasar por uno, por otro, y vas a ir en crecimiento, porque esa es la finalidad. O sea, que en tu diario vivir serás limpiado. Y el Señor va a utilizar los instrumentos determinados por Él para lograr tal limpieza. Es una limpieza diaria, es una limpieza día a día donde nosotros debemos evaluarnos, donde nosotros debemos hacer los ajustes necesarios para nosotros agradar a nuestro Señor conforme a lo que dice su palabra. Y esa limpieza guiada por el Espíritu Santo es con el fin de hacer cada creyente más fructífero. La idea es que el creyente se mantenga limpio, que sus vidas, su accionar y todo cuanto el creyente sea para la gloria de Dios. Sea un creyente que viva de manera transparente y sea un creyente que viva en santidad. Tenemos que examinar nuestro accionar. Tenemos que examinar nuestra manera de trabajar, nuestra manera de nosotros tratarnos el uno al otro, nuestra manera de nosotros relacionarnos. Tenemos que examinar cómo nosotros nos estamos comportando con nuestras relaciones matrimoniales.
cómo nosotros nos estamos comportando ante el mal que se expone ante nosotros día a día y cómo estamos nosotros comportándonos con el mal que nosotros llevamos dentro. Cómo estamos reaccionando ante las distintas situaciones de la vida. Y si cada una de esas situaciones nos llevan a glorificar a nuestro Señor, esa es la meta, ese es el propósito. Si nuestro día a día es vivido para el Señor y la razón de ser de nosotros, si esa razón de ser es agradarle, ese es nuestro propósito y es lo que deberíamos hacer. O si es por el contrario agradarnos a nosotros mismos, si por el contrario es nosotros estar satisfechos nosotros mismos, si es así no hemos entendido las Escrituras. Necesitamos entender que somos ramas. Necesitamos entender que el Señor es quien nos sustenta y que el Señor es quien nos alimenta, que nosotros estamos unidos al Señor y ese estar unido al Señor nos debe llevar a obrar conforme a su voluntad. Porque el fruto del Espíritu está en nosotros. Todo el que está en Cristo tiene una relación con Él y cuando nosotros tenemos una relación con Él, esta relación debe verse, debe palparse, no es algo escondido, no es algo que yo tengo escondido para que nadie sepa, no, es una relación que da fruto y cuando alguien tiene fruto todo el mundo lo ve. Usted puede pasar por una calle donde hay muchos tipos de árbol y cuando usted vea un árbol que tiene fruto, usted lo mira y dice, wow, qué bonito se ven esos aguacates, qué bonito se ven esos mangos, pero usted no elogia el árbol que no tiene fruto. Bueno, todos nosotros deberíamos tener fruto. Deberíamos tener una relación como esta, una relación que termine en glorificar a nuestro Señor. Nosotros somos la rama y la cepa de la vid es Jesucristo. Jesucristo es la vid verdadera. Nosotros somos sus ramas y tenemos vida porque estamos ligados a Él. Tenemos que depender plenamente del Señor. Es una relación transformadora esta que nos cambia para bien y nos hace una nueva criatura. Somos nueva criatura en Cristo. Nosotros somos de Cristo y nosotros estamos ligados a Cristo. Como iglesia nosotros estamos unidos a Cristo y esa es nuestra satisfacción y ese es nuestro mayor gozo, nuestra mayor fortaleza y nuestro mayor consuelo. Nosotros estamos ligados a Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo es nuestro consuelo. Cristo es nuestro mayor y más firme fortaleza. Recordemos esto cuando lleguen las crisis. Recordemos esto cuando lleguen las pruebas. Cuando lleguen los momentos de dolor, los momentos de quebranto. Nosotros estamos ligados a Cristo. Él es la cepa de donde se alimentan las ramas y nosotros somos la rama. Y debemos estar confiados en la noche oscura. Y debemos estar esperanzados en las situaciones difíciles. Con nosotros está el poderoso. Nosotros no estamos solos. Nosotros no caminamos solos. Nosotros no militamos solos. El poderoso está con nosotros. La vid verdadera. Estamos ligados a ella. Y es Jesucristo nuestra razón de ser. Nosotros no estamos solos. Estamos ligados a nuestro Salvador. Ligados estamos a nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude a entender esto. Que el Señor nos ayude a meditar en eso y que el Señor nos ayude a que cuando lleguen las situaciones difíciles, cuando lleguen las situaciones adversas, que nosotros podamos entender que nada nos podrá destruir porque nosotros estamos ligados a Cristo y no hay mayor poder y no hay mayor esperanza que esta. Que el Señor nos ayude a que podamos hacer así. Dios les bendiga. Señor, te adoramos y te bendecimos.
Gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades para con nosotros. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos ponerla en práctica, Señor. Señor, en medio de este mundo, Señor, en medio de este mundo perverso, en medio de este mundo pecaminoso, en medio de las situaciones que nos ha tocado vivir de manera particular a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos consuelo a través de esta tu palabra, Señor. Que podamos entender que el estar nosotros ligados a Cristo nos hace especiales, porque no somos de nosotros, sino que somos propiedad privada de Dios. Fortalece a cada uno de estos mis hermanos, Señor. Fortalece a cada hermano que nos está escuchando también, Señor, por medio de la grabación. Señor, y que tu Espíritu Santo les guíe, Señor, y les guíe a ver que tienen un poderoso refugio y que de allí no serán derribados. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.